Muy buenas tardes. Hacía días que no nos hablábamos, que no nos veíamos. Aquí estamos en nuestra última charla de este mes que termina este año. Año por demás atípico, año por demás extraño, que creo que no se nos va a olvidar a muchos. Pero bueno, este es un año que definitivamente vamos a recordar por muchos motivos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus comunicaciones frecuentes, sus preguntas, sus inquietudes, su compartir los buñuelos, las natillas, los arroces de leche y todas las demás recetas que nos han enviado. Muchas gracias por toda esa información. La idea es esa, la idea es compatibilizar el concepto que se puede comer sano, se puede comer rico y se puede hacer que las dos cosas funcionen. No se trata de sufrir, no se trata de darse lapos, es buscar aquellas cosas que pueden ser útiles para los procesos que se están atravesando. Si yo sé que mi familia tiende, por ejemplo, a los problemas cardiovasculares, pues no tengo que esperar a tener las enfermedades cardiovasculares para empezar a tomar medidas. Por eso precisamente se habla de prevención. Si yo sé que en mi familia predomina la diabetes, no tengo que esperar a que yo tenga síntomas de diabetes, a que se me suba el azúcar. La idea es prevenir. Entonces, todas estas charlas que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos, qué sé yo, casi 3 meses, han tenido ese propósito. Hemos hablado de muchos temas y algunos de ustedes dirán, pero yo para qué quiero saber de la degeneración macular. No, yo no le estoy diciendo que usted tiene degeneración macular en este momento. Muy seguramente conoce muchas personas que en efecto la tienen porque desafortunadamente, uno, se diagnostica poco y dos, se reconoce menos. Los pacientes mismos con mucha frecuencia no se enteran, no les diagnostican, no les dicen que tienen el problema porque consideran, pero es que con la edad pues necesariamente tiene que ver menos, pero no es necesariamente cierto. Puede suceder que efectivamente está atravesando esa situación, pero como no la previó, no la vio y no la conoce, pues obviamente no hay forma que diga yo tengo este problema porque ni siquiera se lo han diagnosticado. Entonces, ese es el recorrido que hemos estado haciendo. Tratar de hacer que todo esto se vuelva un elemento práctico, un elemento pragmático. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que se potencie esa dieta? ¿Cómo hacer que logremos estar depositando en esa alcancía de la salud todos los días, así sea un centavito diminuto, pues haciendo todos los días un poquito del trabajo? Yo sé que ustedes, al igual que nosotros, llegan a sus casas cansados, aburridos de estar haciendo cosas y lo que menos quieren es hacer algo y eso los lleva muchas veces a levantar el teléfono y a pedir el correspondiente domicilio. Por eso les insistimos, por eso quisimos hacer particularmente esta charla, les insistimos en que el asunto requiere planeación. Todos los proyectos, todos los que ustedes realizan en sus empresas, en sus vidas personales, son proyectos que requieren planeación, porque requerimos insumos, requerimos elementos para poderlos llevar a cabo y por supuesto la alimentación no es la excepción. De manera que esa planeación pues implica eso. Entonces yo voy y hago un mercado con tiempo, voy y lo hago el fin de semana, que es cuando probablemente mejor se puede, organizo las cosas, las dejo cuadradas, en vez de estar todos los días corriendo, si es que por ejemplo nos quieren seguir con hacer los jugos de verduras para estar tomando todos los días, pues simplemente esas verduras se organizan desde el sábado o domingo mismos que se adquirieron. Lo que se hace,
pues es coger esas verduras, lavarlas muy bien, como insistimos mucho, con agua y jabón, muy bien lavadas con agua y jabón. No compren verduras contaminadas. Si ustedes no compran verduras orgánicas, no importa lo que le hagan, no van a resolver la contaminación. Los metales pesados no salen de la verdura o de la fruta con dejarla remojando en vinagre o en hipoclorito. No se le va a quitar. De manera que lo que se requiere es efectivamente conseguir algo lo menos contaminado posible, cultivos de agua limpia, si es que no se puede definitivamente conseguir alguna verdura orgánica. Entonces, esa verdura orgánica todo lo que requiere es hacerle una muy buena lavada con agua y jabón. No compren hidropónicos. Los hidropónicos son más bien pobres en nutrición. Son verduras muy bonitas, crecen mucho, muy grandes, pero son carentes de elementos de nutrición porque el hidropónico, precisamente por la forma en que se cultiva, que se siembran no en tierra, sino en elementos de sostén, y ahí se le suministran unas cositas para que crezca, pues entonces crece muy bonito, crece muy grande, pero muy pobre en nutrientes. Hay que conseguir verduras, hortalizas orgánicas, y eso es lo que hay que organizar, lavarlas muy bien con agua y jabón, picarlas para organizar el jugo de cada día, meterlas en una bolsa. Sí, algunos me dirán, no, pero es que la bolsa es plástica. No tenemos más en este momento. No hay bolsas de vidrio, no hay bolsas que las puedan reemplazar y no se pueden meter en bolsas de papel para lo que queremos. Entonces, lo más seca posible, esa verdura picada, se mete en la bolsa con el peso correspondiente que necesito para hacer el jugo de un día. La pongo en la nevera, en el congelador acomodadita, y de ahí cada día de manera muy rápida, muy ágil, muy fácil, voy sacando lo necesario para cada día estarme tomando mi jugo de verdura. Eso es planeación. Les hemos hablado en muchísimas oportunidades que los granos, los frijoles, la lenteja, los garbanzos, todos esos se pueden hacer dos procesos que mejoran mucho la situación. Uno es cocinarlos, se dejan cocinados, listos ya, sin condimentos, sin nada, simplemente cocinados, y se guardan en la nevera, en el congelador, para que ese proceso de cocinar y enfriar cambie el tipo de almidones que tiene, y de esa manera ese almidón, que se vuelve un almidón resistente, ayude a varios procesos en el intestino. Recuerden que el almidón resistente ayuda a alimentar las bacterias que tenemos en el intestino, las buenas, las que nos ayudan, nos protegen. Entonces mejora mucho la situación. Y por otra parte, son más difíciles de chupar. Eso hace que adquiramos, tomemos los minerales, las vitaminas de ese grano, de ese garbanzo, de esa lenteja, de ese frijol, de esa papa, de ese arroz, y el bagazo, digámoslo así, no lo chupemos, no lo pongamos a disposición de la máquina de hacer grasa. Recuerden que las harinas, los almidones, los azúcares se vuelven grasa finalmente. Como está cocinado, está enfriado, se vuelve almidón resistente, entonces no se absorbe con facilidad. Y de hecho disminuye la velocidad de absorción de otros azúcares que consumamos. Entonces son beneficiosos por todas partes. Otra opción, recuerde que le dije que son dos, a la que se puede acudir es germinar. La germinación es un proceso formidable, muy sencillo, pero muy sencillo. Ensayen con las lentejas, que lo hemos mencionado en varias oportunidades. La lenteja se lava obsesivamente bien con agua y jabón, obsesivamente bien con agua y jabón. Se pone en una bolsita, en una bolsa de lavar ropa, en alguna bolsa de ese tipo de tela, donde se pueda dejar,
Se lava muy bien con agua y jabón y se deja remojando 12 horas por una única vez. Se deja remojando 12 horas por una única vez. De ahí en adelante es cuestión de estar sacando esa bolsita que contiene las lentejas lavadas cada 12 horas, jugarla con agua simplemente, ya no necesita jabón, jugarla con agua y volverla a dejar ahí. Se juega, se deja ahí, con el agüita que queda, con el agüita que queda. Hoy día lo hago de una manera muy simple, no le pongo nada, no hago nada, simplemente tengo una vasija de vidrio donde las pongo, las dejo con su bolsa respectiva y la guardo en un sitio oscuro. Todos los días, cada 12 horas en la mañana y la noche, jugar y volver a dejar allí, jugar y volver a dejar. Y al cabo de 2, 3 días, esa lenteja, ese garbanzo, ese frijol está sacando la raíz y al cabo de otros cuantos días está sacando hojitas, se hace como pasto. En ese momento se pueden consumir. Ya hicieron el proceso de digestión, ya sustituyeron lo que yo tenía que hacer y me ayudaron a crear los elementos nutritivos necesarios. Potencia muchísimo el valor nutricional de esos granos. No utilicen frijoles grandes, el frijol bola roja, el frijol cargamanto, se pueden germinar, pero son bastante duros para germinar. Utilicen frijoles pequeños, el frijol cabecita negra, el frijol blanco, todos esos frijoles pequeños, el frijol atsuki, que ya se los hemos mencionado, el frijol mungo, que es de donde se sacan las raíces chinas, y se dejan 3, 4, 5 tipos de granitos germinando, de manera que cada día puedo sacar un pastico distinto para armar un arroz jardinera, para armar un ceviche de lentejas germinadas, para ponerlas en el jugo, para comérmelas en una ensalada y me resuelve una parte importante de la nutrición diaria. Sencillísimo. Muy bien. Eso es lo que les proponemos. Entonces, eso es lo que quisimos hacer y sintetizar y mostrarles con la evidencia científica, con los estudios en esto que les traemos. Para quienes llegan por primera vez a nuestra charla, yo soy Giovanni Zapata Gutiérrez, soy médico de la Universidad Nacional y especialista en homeopatía y medicina tradicional china. Ahí están nuestras redes, allí está nuestra página donde pueden encontrar algunas recetas. El objetivo, como mencionamos, es conocer los superalimentos, todas esas sustancias que se llaman superalimentos, porque realmente aportan a la nutrición, cómo se utilizan para prevenir, para evitar enfermedades o por lo menos para disminuir el efecto de ellas en el organismo, el identificarlos, el conocerlos, hay algunos que muchas veces no se conocen y por supuesto insistir en la necesidad de planeación. Así que, sin más, arrancamos. Tenemos que habíamos mencionado de manera muy rápida a Linus Pauling, que fue quien estuvo haciendo estos estudios donde se mostraba que nosotros en síntesis nos oxidamos. Como nos oxidamos, necesitamos ponernos el antioxidante, como suena. Y ese antioxidante está contenido en muchísimas de las sustancias de las que hablamos, de eso que llamamos superalimentos. Entonces hemos mencionado varias de ellas que contienen fitonutrientes, que tienen elementos provenientes de la planta y que nos protegen y nos defienden. Empezamos a ver una serie de ellos, los describimos, los mostramos. Esto se los paso rápidamente porque fueron los que vimos hace 15 días. Y aquí estamos viendo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular. Entonces hablábamos
de las bondades, por ejemplo, de la cebada, de esa cebada, no necesariamente en cerveza, eso sí, pero la cebada que se puede utilizar para hacer muchos platos autóctonos nuestros, de la avena. Algunos me dirán que la avena tiene gluten y efectivamente sí, pero este tipo de gluten afecta solamente a un porcentaje muy pequeño de la población y particularmente personas que tengan verdaderos problemas de alergias intestinales, que no son la gran mayoría. Entonces, por eso la avena la recomiendo con frecuencia. Tenemos el aporte que hace esa cebada y esa avena que ayudan a bajar, por ejemplo, la grasa de la sangre, ayudan a bajar el colesterol, ayudan a bajar los triglicéridos y sobre todo que dan una sensación de que quedé lleno para no comer en exceso. Ya hablamos en el apartado anterior de los frutos rojos, arándanos, fresas, frambuesa, cerezas y todo lo que aportan, esos colores rojos, morados que tienen tan fuertes, ayudan a que se mejore la presión arterial. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de frutas que en muchas oportunidades, inclusive en los pacientes que manejo, yo les recomiendo no consumir frutas. Las frutas son beneficiosas, efectivamente aportan todo esto que ustedes están viendo en la pantalla, pero igualmente aportan azúcar. Y si es una persona con problemas o con tendencia de problemas al azúcar o al colesterol o triglicéridos, es preferible que limite, por lo menos en un principio, el consumo de frutas, porque el azúcar proveniente de las frutas, aparte de ser como es un azúcar, aporta grasas, aporta colesterol, aporta triglicéridos y eso definitivamente no lo queremos. Entonces ténganlo en mente para que no consuman aquellas personas que tienen problemas de colesterol y triglicéridos, preferiblemente no consuman por ahora frutas. Céntrense en las hortalizas, en las verduras. Eso, por supuesto, también aplica para estas otras frutas, para las frutas cítricas como la naranja, como la toronja, y que aportan, imagínense la mandarina. La mandarina con todo y lo deliciosa que es, pero no se recomienda de ninguna manera tomarse un jugo de mandarina, un jugo de naranja, porque la cantidad de azúcar que se pone en ese jugo, que se exprimieron 5 o 6 mandarinas o 3 o 4 naranjas para poderlo hacer, es una cantidad de azúcar muy alto que definitivamente no conviene. Eso cuando hablamos de jugo real que usted sacó de la fruta. Ni se diga cuando estamos hablando de ese jugo que viene en galones, que es una desgracia, que trae grandes cantidades no solamente de azúcar, que le añaden además azúcar, sino que además le ponen colorantes y estabilizantes y saborizantes y un montón de cosas. Los tomates, que tienen un poderoso efecto antioxidante, también ayudan a bajar la grasa. Ya lo habíamos mencionado, pero lo recalcamos, no vale la pena pelarlos. Si usted compró tomates contaminados, porque no son tomates orgánicos, les haga lo que les haga, no les puede sacar la contaminación de los pesticidas, de los metales pesados, del agua sucia con que los hicieron crecer. Entonces, consiga tomates orgánicos, consiga pimentones orgánicos que aportan cosas parecidas a lo que aporta el tomate, ayudan a que baje la grasa en la sangre, ayudan a la parte cardiovascular, pero deben ser orgánicos. Las uvas igualmente, tanto en su forma natural como en vino, aportan sustancias que protegen el sistema cardiovascular y ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Pero volvemos a insistir en el mismo punto. Si tiene problemas de azúcar, manténgase alejado de las uvas.
Si tiene problemas de colesterol, de triglicéridos, manténgase alejado de las uvas. Toca reducir la cantidad a la mínima expresión, si es que no definitivamente eliminarlas, por lo menos en un tiempo. La granada cada vez se consigue más fácil aquí en Colombia. Las cáscaras, los extractos de la granada proporcionan muchos elementos que ayudan a que las grasas no se peguen a la pared de las arterias. Entonces la granada se puede consumir, se debe consumir. Ayudan a bajar la tensión arterial, ayudan. No es que lo van a curar de la tensión arterial con comerse media granada o una granada hoy, pero le van a ayudar con seguridad. Además, tienen efecto antiinflamatorio y antioxidante. Tenemos la espinaca, la humilde espinaca, que aporta una gran cantidad de cosas beneficiosas y aporta óxido nítrico. ¿Y para qué sirve eso? Preguntarán ustedes. El óxido nítrico es un gas que dentro del organismo tiene muchísimas funciones. Una de las funciones es contribuir a que los tubos de la sangre se dilaten. Entonces mejora la circulación en general en el organismo, en el cerebro, en el corazón, y de esa manera nos protege. La espinaca, esa que se consigue por 1.000 pesitos en cualquier parte, preferiblemente, insisto, que sea orgánica. ¿Cómo se puede hacer? De la forma que se le ocurra. En lo posible, trate, cuando hablamos de estos propósitos, de hacer estos jugos, de hacer estas preparaciones, de no cocinar estos alimentos. Si usted cocina la espinaca, pues sí, seguramente puede hacerse una torta muy deliciosa con huevos y crema de leche, pero ya quitamos el efecto beneficioso que queríamos. Entonces, idealmente, para lograr todo esto, es preferible tomarla cruda. ¿Cómo se puede tomar cruda? En un jugo. ¿Cómo se puede hacer para que ese jugo sepa mejor? Entonces empieza la creatividad, que hay que ponerla en marcha para alimentarse bien. Espinaca con tomate hacen muy buena combinación, hacen muy buen efecto en el organismo y tienen muy buen sabor. Si no hay problema de azúcar, le podemos poner unos 3 o 4 arándanos. Eso le da dulce, le mejora el sabor y así tenemos un muy potente jugo para el sistema cardiovascular. Las leguminosas que le hemos mencionado tantas veces. ¿Y cuáles son esas leguminosas? Los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las habichuelas, todas ellas que por supuesto no se van a comer crudas, pero las que se puedan germinar, es preferible germinarlas para consumirlas, de manera que cuando se vayan a poner en una paila se haga un wok rápidamente, así que la cocción sea absolutamente mínima. Y si además lo enriquece con todo mencionado, como la paprika, como el curry, como la cúrcuma, como el furikake, como el togarashi, todos esos condimentos naturales, no salsas, le ayudan, le mejoran la capacidad nutricional a todos estos alimentos. La soya se las menciono acá porque efectivamente la soya en principio es muy beneficiosa. El problema cuál es que me genera personalmente muchas dudas y es que la gran mayoría de la soya que encontramos en el mercado colombiano es soya importada probablemente de Estados Unidos. Y cuando hablamos de importación de Estados Unidos, estamos hablando de pesticidas por todos los costados y estamos hablando de pronto de manipulaciones genéticas. Ahí ya no me despierta tanto entusiasmo, se las menciono, pero yo particularmente no la uso. Tenemos otras cosas que hemos mencionado para proteger el sistema cardiovascular. Tenemos los frutos secos.
Hemos mencionado también en varias oportunidades que los frutos secos es importante ser cuidadosos donde se adquieren. A veces por adquirirlos muy baratos compramos en sitios que no los manejan bien. Como no los manejan bien, desarrollan hongos. Y como desarrollan hongos, a veces esos hongos pueden llegar a ser muy peligrosos. No se nota de inmediato, pero esos hongos pueden eventualmente producir daños muy graves en el hígado. De manera que es preferible tratar de conseguir de fuentes de calidad, así toque pagar un poquito más. Y llegado el caso, si no es muy clara la manipulación que ha tenido, hacer una muy cuidadosa lavada con agua y jabón antes de consumirlas, así como suena. Es importante porque es que la manipulación a veces aporta muchas cosas que no queremos tener en el organismo. El ajo, el ajo que lo hemos mencionado tantas veces, y ese ajo que ayuda a que la sangre sea menos pegachenta, ayuda a que disminuya el colesterol. Y ya hemos mencionado en otras oportunidades el ajo negro. El ajo negro que se ha puesto, digámoslo así, a madurar como un vino en una bodega con unas condiciones especiales durante un buen tiempo, 1 o 2 años, ese ajo cambia el color, pero sigue siendo exactamente el mismo ajo que conocemos. La cascarita exterior se vuelve oscura, se vuelve negra, pero el ajo conserva sus propiedades con una ventaja, que ya no sabe tanto a ajo y que ya no huele tanto a ajo. Entonces, cuando me lo como, no se nota en el aliento y aporta todos los beneficios que sabemos que aporta. La cúrcuma la hemos mencionado muchísimas veces, muchas veces. Los probióticos, pero preferiblemente de tipo natural, como en los masaticos, como en ese tipo de cosas. El aceite de olivas y el aceite que tanto les recomendamos, el aceite de Sacha Inchi. El aceite de olivas es bueno, eso es indudable, es innegable. Es un aceite que aporta un 24% de omega 3. El aceite de Sacha Inchi tiene 48-50% de omega 3. Eso beneficia muchísimo al organismo en toda la parte cardiovascular, en toda la parte cerebral, en toda la parte antioxidante. El vinito, ya dijimos, poquito, pero sí vale la pena. El pescado y los mariscos. Dentro de los pescados, les recalco, les recuerdo que no recomendamos el consumo de los pescados criados en cautividad, aquellos que se alimentan con concentrado. Recomendamos los peces de aguas profundas. Entonces, cuando busquen, no consigan trucha, no consigan salmón chileno, no consigan mojarra, no consigan ese tipo de peces que son cultivados, son criados como se crían los pollos en un galpón. La diferencia es que están en agua, pero igualmente les dan concentrados. Y ese concentrado no tiene cosas que queramos tener dentro del organismo. Por eso es que recomendamos tenga cuidado con qué tipo de pescado consume. Dentro de los mariscos hay que mencionar el krill. El krill es una especie de camaroncito diminuto, diminuto, muy pequeño, pero que hay millones, toneladas, tanto como que las ballenas, algunos tipos de ballenas, con todo y los grandes y sus 30 toneladas, se alimentan de krill. Pero ese krill en los seres humanos tiene otros efectos muy beneficiosos, porque es que además de aportar omega 3 de muy buena calidad, aportan unos elementos como la zeosantina, que protege los vasos sanguíneos contra la oxidación. Así que ese krill, que ya se consigue también en Colombia, se escribe con K de kilo, krill, que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Y por supuesto, el principal problema que vemos con mucha frecuencia, el cáncer. Dicen, y estoy de acuerdo con eso, dicen que el cáncer es el fruto
de una inflamación crónica, de una inflamación que afecta el organismo a lo largo de mucho tiempo. Entonces, ese golpeteo, ese ataque continuo contra el organismo termina por enloquecer la célula y esa célula empieza a reproducirse de manera descontrolada y eso se llama un tumor. Eso es el cáncer. La alimentación, de nuevo, la oxidación generada por el estrés, por la mala alimentación, por el cigarrillo, por el exceso de licor, por todos esos factores, inclusive lo hemos dicho, esta luz produce rayos ultravioleta parecido a lo que produce el sol y esos rayos ultravioleta oxidan y todo eso eventualmente puede conducir a que se desarrolle un cáncer. ¿Cómo nos protegemos? Nos protegemos básicamente acudiendo a la antioxidación. Entonces, hablando de las posibilidades de cáncer, fíjense ustedes cómo nos encontramos, por ejemplo, con algunas sustancias de nombres un poco extraños, que no me voy a detener en ellos para no complicarles la vida, pero les muestro dónde se encuentran. El aceite de oliva, las semillas, ¿como cuáles? Como la semilla de calabaza, como la semilla de la sandía, ese tipo de semillas, de ese tipo de frutas, tienen muy buenos niveles de omega 3, entre otras cosas. Muy bueno tostarlos, pero eso daña las propiedades que estamos buscando. Entonces no los bote. Cuando usted compre auyama, no bote las pepitas, vaya guardándolas. Cuando compre sandía, no bote las pepitas, vaya guardándolas. Y cuando tenga suficientes, las va echando por cucharadas a su jugo de verduras, a su jugo de hortalizas o bueno, en última instancia, a su jugo que está preparando de lo que quiera. Al licuarlas, al romperlas, sin tostarlas, le van a aportar muchas sustancias beneficiosas a su organismo. Sustancias que tienen un efecto antiproliferativo. 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 ¿Qué quiere decir eso? Que ayuda a controlar los crecimientos desmesurados, desordenados de las células que se chiflaron, es decir, ayuda a controlar el inicio de los tumores. Imagínense ustedes esa media bobadita, esa media bobadita. Nos encontramos que los frutos cítricos, ¿cuáles son los frutos cítricos? Estamos hablando de la naranja, estamos hablando del limón, estamos hablando de la lima. Son frutos que aportan una serie de sustancias interesantes. Fíjense, por ejemplo, que inclusive se pueden utilizar para ayudar a controlar los gusanos que a veces crecen como parásitos en el organismo. Yo particularmente me como las pepitas de la naranja, me como las pepitas de las mandarinas, porque ayudan a controlar. Pero en el caso de lo que estamos hablando de su ayuda para controlar los problemas de cáncer, efectivamente ayudan a que, como son antioxidantes, se evite el daño que se da en las células que las lleva a chiflarse. Los garbanzos, la alfalfa, que es de lo que estamos hablando aquí en este punto, tienen igualmente una acción anticancerígena y antioxidante, específicamente si se germinan. El garbanzo se puede germinar muy fácil. La alfalfa se consigue muy fácilmente germinada en la mayoría de supermercados. Ustedes van a los supermercados grandes y consiguen las cajitas del pastico de alfalfa.
Ese pastico contiene sustancias muy poderosas que ayudan a evitar que se produzca el cáncer. Yo no les estoy diciendo que se van a curar de un cáncer si lo tienen comiendo alfalfa. Eso no lo puedo decir. Pero lo que yo sí les puedo decir es que para evitarlo, para prevenirlo con toda seguridad, consumiendo regularmente algunas combinadas de estas sustancias que hablamos, con toda seguridad van a defender mejor a su organismo. Y de nuevo vienen aquí las frutas rojas, las frutas, los frutos rojos, que los hemos mencionado muchísimas veces. Ese mismo color que tienen esas sustancias que están contenidas en el té verde y el té negro, que están presentes de alguna manera en la miel y el cacao, tienen actividad antiinflamatoria. Recuerden que detrás de cada cáncer hay una actividad inflamatoria crónica que se desarrolló durante muchos años y que al cabo del tiempo, fíjense, para que nos entendamos, ustedes saben que cuando se habla de VPH, del papiloma humano, del virus del papiloma humano, a la gente se le paran los pelos y con toda la razón, porque el virus del papiloma humano, algunos tipos, que es una familia, algunos tipos, algunos componentes de esa familia facilitan el cáncer de cuello uterino, pero pueden facilitar cáncer en otras áreas del cuerpo. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Pues consumiendo elementos que ayuden, por una parte, a evitar la inflamación crónica que se produce y por otra parte, la consecuencia de la inflamación crónica, pues que es el cáncer. De manera que el consumir cacao, nótese que digo cacao, no chocolate. Una cosa es chocolate, esa pastilla que viene rellena de muchas cosas y con un montón de azúcar, y otra es el cacaíto, que se puede conseguir en polvo, se puede conseguir en una especie de pastillas parecidas a la chocolatina. Mientras más cacao tenga, mejor. Y todo eso nos ayuda a protegernos del cáncer. Imagínense todas estas personas que tienen que estar trabajando, por ejemplo, expuestas al sol, que tienen una labor que les implica estar permanentemente recibiendo rayos de sol. Son personas que tienen alta probabilidad, por ejemplo, de desarrollar cáncer de piel. ¿Cómo se protegen? Consumiendo todo este tipo de cosas que mencionamos. Los flavonoides que están presentes en muchas de todo lo que mencionamos, en el té negro, en el té verde, están presentes en muchas de estas sustancias que hemos mencionado. En las naranjas se encuentran muchos de estos flavonoides, en los limones, en los en las frutas como tipo kiwi. En todo ese tipo se encuentran estas sustancias que de nuevo tienen efecto anticancerígeno para prevenirlo. Y además, fíjense ustedes, y quiero destacárselos, esto que se está mencionando acá, que es el efecto epigenético. ¿Y qué quiere decir eso? Los genes son el conjunto de instrucciones que tenemos para construir tejidos, son los planos. Ahí en ese archivo, en ese gen, está la instrucción sobre cómo debo construir una uña, cómo debo construir un pelo, cómo debo construir piel. La oxidación puede dañar esos planos. Y cuando se daña el plano, lo que se construye pues sale mal. Eventualmente puede salir un cáncer de allí. Entonces es una modificación epigenética que sin cambiar la genética como tal, altera el resultado del funcionamiento de esos planos. Así que ese té verde, ese té negro, ese kiwi, esas sustancias
contenidas allí ayudan a proteger desde ese punto de vista para que no se den esos cambios que pueden terminar en un cáncer. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Podemos mencionar estas sustancias que tienen nombres tan extraños. Están presentes en los tomates, en las zanahorias, en el cale, que también lo llaman col rizada, espinacas, pimentón, auyama. Recuerden que esos colores fuertes, 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 como el que tiene la auyama, el color fuerte verde que tiene la espinaca, el color que tiene el pimentón rojo, el color que tiene el ruibarbo. Me imagino que conocen el ruibarbo. Parece un apio, pero es morado y tiene sabor ácido. Las ciruelas, el mango, la papaya, la guayaba, que tienen un fuerte color, esos colores son precisamente estas sustancias de las que hablamos, estas que están citadas acá. Pero no nos enredemos con los nombres, es para que ustedes sepan que hay muchas sustancias beneficiosas en ellos. ¿Y qué hacen? Aumentan el óxido nítrico, que ya dijimos que al aumentar el óxido nítrico mejora la circulación en los tejidos. Punto número 1. Por otra parte, mejora la función de los tubos de la sangre. Los tubos de la sangre tienen una especie de alfombrita por dentro. Esa alfombra se llama endotelio. Las personas, por ejemplo, que tienen la tensión alta, tienen enfermo el endotelio. Ese endotelio se vuelve tieso, se recoge, se mantiene duro y el tubo, el vaso sanguíneo se encoge. Y como se encoge, al corazón le toca hacer más fuerza para que la sangre pueda pasar. Eso se llama tensión alta. Y todos estos, frutas y verduras, ayudan. Todas estas frutas y verduras ayudan a que esa función, ese entiesamiento, se disminuya, se relaje el vaso sanguíneo y pueda fluir la sangre. Esa es la función que tiene del óxido nítrico. Y son comidas corrienticas, no estamos hablando de nada exótico, de nada raro, incluso el arándano, que solía hasta no hace mucho ser exótico, ser importado, hoy día se está produciendo aquí en grandes cantidades. Fíjense ustedes como, por ejemplo, las semillitas, la gente que coge las uvas y se pone en la tarea de pelarlas, de sacarle la pepita y botarla. Esas semillas contienen una serie de sustancias que benefician bastante el organismo, pero bastante, para que el organismo pueda defenderse de muchas cosas. Y entonces, ¿de qué hablamos? Pues de las semillitas de uva. Pero igualmente la mora, esa morita barata que se consigue en el supermercado, la vainilla, pero no estamos hablando de esa vainilla artificial que venden como condimento, no, estamos hablando de vainilla, que se puede conseguir el extracto, que no es barato, pero se puede conseguir. Todos ellos tienen acción antioxidante de una parte para que los tejidos no se afecten por la oxidación y tienen una acción también que limita el crecimiento de los tumores. De la misma manera, cuando estamos hablando de la canela, del café, de la miel, sí, el café, la gente, no sé, se riegan mitos. Entonces comparan el café porque es negro con las gaseosas negras, nada que ver. El café tomado medidamente es beneficioso porque tiene muchas sustancias más o menos parecidas a lo que tiene el vino, de manera que termina por ser beneficioso. Respecto de la miel, con todo y lo buena que es importante mencionar que no es bueno suministrársela a niños menores de 3 años. La razón es que a veces la miel por el manejo
puede tener contaminaciones que no son tan buenas y que a un adulto le pueden dar patatús, pero sobrevive, a un niño le puede dar el mismo patatús que lo mata. Entonces, preferiblemente y para no correr riesgos, mejor no le demos miel a niños menores de 3 años. Pero todos ellos aportan, como hemos mencionado, acción antioxidante, acción moduladora de la inmunidad para que esa policía que nos defiende, que se llama sistema inmune, tenga mejores formas para trabajar y defendernos. Lo hemos mencionado hasta el cansancio, los frutos secos, las almendras, las nueces, las macadamias, los marañones, todo ese tipo de semillas de frutos secos, la semilla de calabaza, la semilla de auyama, la linaza, la chía, todas esas semillas aportan cosas que ayudan a contrarrestar los tumores. El trigo no me entusiasma mucho porque puede venir con contaminación de gluten. Y a pesar de que este es, digámoslo así, una parte del trigo, igualmente en las personas susceptibles, las personas que ya tienen alteraciones en el intestino, los pueden afectar, entonces mejor dejémoslo a un lado. Pero los granos enteros, los granos integrales, por ejemplo, la avena, la cebada, que ya la mencionamos, que vienen con todo y su capachito, pueden ayudar. El salvado de algunos de estos granos, los vegetales en general tienen acciones antitumorales. Todos estos han sido estudios que se han realizado y que permiten saber el poderío, pero es que es el poderío de la buena alimentación. Esperamos que esto contribuya a que su Navidad sea una Navidad disfrutable, sí, con buena comida, sí, comida sana, ojalá, para que no llegue enero con la cuenta corriente correspondiente al mal que le hicimos al organismo todo este tiempo con excesos. Estamos disponibles para sus preguntas en nuestras redes sociales, estamos disponibles en nuestro WhatsApp. Queremos compartir esto que sabemos que les puede servir, de manera que siéntanse en libertad de entrar en contacto con nosotros, como lo han venido haciendo, cosa que agradecemos. Entonces, hagan el ensayo una semanita. Aquellos reticentes, aquellos que cabeza dura, aquellos testarudos, hagan el esfuerzo, miren qué sucede con hacer una semanita de darle a su cuerpo lo que necesita. ¿Para qué? Para que pueda durar todo lo que se requiere que dure un organismo. Un corazón normalito como el suyo o el mío, mueve 9 toneladas de sangre en un día. En una persona pequeña mueve 7 toneladas de sangre, late 100,000 veces cada día, 365 días del año. Hay que ayudarle para que dure muchos años en buenas condiciones. Y la mejor forma definitivamente es la alimentación. Regálele una semanita para que ensaye, para que mire y nos comparte su experiencia y su opinión. Muchísimas gracias, muchas gracias de veras. Un abrazo muy caluroso para quienes nos acompañan con regularidad y quienes están allí al otro lado, como Mónica. Mónica, ¿qué tal? Hay unos recipientes de Tupperware que mantienen los alimentos frescos. También sirven para el congelador. Efectivamente, sí, esa es una buena opción. Lo que pasa, Mónica, y estaba mencionando, es que al menos en el caso nuestro,
que es el que conozco de más de cerca, que sí lo recomendamos a los pacientes, el hecho de tener las bolsas es para poder tener 10 bolsas y poderme ahorrar el estar haciendo con regularidad los jugos. Simplemente saco la bolsita, porque al igual que ustedes, nosotros tenemos que trabajar, salimos cansados, llegamos cansados, entonces uno quiere tener algo que pueda utilizar rápido. Y por más adecuados que sean los recipientes, pues no nos van a permitir meter en el congelador 10, 5 para hacer la semana. De manera que por lo menos en cuanto a mí se refiere, prefiero utilizar las bolsitas o prefiero hacerlo con película esa delgadita de envolver, y ahí armo el paquetico y ahí lo tengo. Lo saco del congelador por la noche anterior, le quito su envoltura, lo meto a la licuadora para que se acabe de descongelar y por la mañana simplemente acabo de armar mi jugo. Eso es lo que hacemos. Cielo. Los limones y las naranjas para comerlos con cáscara. Se puede hacer en algunas personas los aceites que contienen, los aceites esenciales de las cáscaras de limón y naranja, pueden producir alguito de irritación gástrica. Entonces la sugerencia es que se haga paulatinamente. Todo esto son cosas que se pueden hacer de manera paulatina, poquito a poco, ir aprendiendo cómo reacciono yo en particular con ese cambio que estoy proponiendo hacer. Pero es una buena idea. Como les digo, yo con mucha frecuencia me como las semillas de muchas cosas, inclusive de las ciruelas. Cuando las consigo frescas, me las como con todo y semillas. Martis, buena noche. ¿Es bueno consumir cebada? Sí, la cebada efectivamente tiene gluten. La cebada, la avena, el arroz contienen gluten. Hay una categoría de personas, de pacientes, cuyo intestino tiene una altísima sensibilidad a todos los componentes de la familia del gluten. Son las personas que tienen lo que se llama enfermedad celíaca. Si estamos hablando de personas con enfermedad celíaca, definitivamente nada que hacer con nada que contenga gluten. Pero si estamos hablando de personas en circunstancias más o menos normales, pues no le va a afectar mayor cosa, excepto, insisto, el trigo. Yo no podría decirles a estas alturas si el problema es el trigo como tal, o es la cantidad de fumigantes que se echan al trigo para poder que tenga el rendimiento que tiene, y lo que se hace en el manejo post cosecha, que también implica fumigarlo para que no cree hongos. No sabría decirles. El caso concreto es que a partir de lo que se observa, de lo que se ve, definitivamente el trigo tiene su problema. Por eso yo no recomiendo el trigo, que tiene gluten. Pero en el caso de los demás, yo les sugiero siempre a la gente, pruébelo. Tengan en cuenta que las reacciones no necesariamente se dan de manera inmediata. Yo puedo tener una reacción dentro de 3 días. Entonces hay que hacerlo despacio, con calma, prudente, y consumir. Hoy me como una sopita de cebada y espero esta semana, donde no vuelvo a comer cebada, donde no vuelvo a comer arroz, donde no vuelvo a comer avena, para probar a ver si eso me produce algún efecto que me moleste. Y lo mismo con la avena y lo mismo con el arroz. Eso es lo que yo haría de prueba. ¿Hasta qué punto se puede combinar en los jugos vegetales los colores? Hasta el punto que quiera.
Yo recomiendo por comodidad no pasar de 3. Entonces pongo un pimentón rojo, pongo un poco de espinaca y a lo mejor un poco de tomate. Ya tengo 3 colores. Eso me permite manejarlo de manera muy fácil, pero aquello de lo que les decía de poderlo organizar, poderlo dejar listo, etcétera. Pero la idea no es hacer muchas combinaciones. Recuerde que además esto va a llevar frutos secos, va a llevar probablemente algún aceite, olivas, achainchi, en fin. Entonces, mi recomendación simplemente por recomendaciones prácticas es que 3 máximo es suficiente. No, no, un solo color no. Es importante estar rotando los colores. Los colores no es que sea solamente bonito, es que el color representa un nutriente. Y como queremos que haya distintos nutrientes para cubrir las funciones como las que acabamos de ver, que en esencia están relacionadas con los colores, pues es mejor ir variando los colores. Yo puedo inclusive hacer un jugo de un solo color cada día, pero cada día hacer un color distinto. Hoy hago verdes, mañana rojos, pasado mañana amarillos, luego blancos. Esa es la idea. Bueno, agradecemos una vez más su compañía, les damos un caluroso abrazo y estaremos avisándoles con tiempo cuando reiniciamos actividades en el año entrante, que estaremos de regreso aquí al consultorio hacia el 12 de enero. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esto les haya sido de utilidad y estaremos a su disposición para sus dudas y sus preguntas. Que tengan muy buena noche. Andrea, que sueltan la fructuosa. Eso es lo que hemos insistido tantas veces, Andrea, respecto del azúcar que contienen las frutas. Efectivamente, las frutas, el azúcar que contienen es la fructuosa. Por eso es que insistimos en la necesidad de mirar con lupa la situación de los jugos y preferiblemente, si se puede consumir fruta, consumirla entera para que sea 1, 2, no más por el contenido de azúcar. Con mucho gusto, Hugo. Muchas gracias por su saludo y buena noche. Buenas noches a todos y que estén muy bien.